Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy el Dr. Humberto González y bienvenido a Camino a la Victoria. En nuestra sociedad pluralista existe una amplia oferta de creencias: mormonismo, islam, hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo, entre otras. Y aunque valoramos profundamente la libertad religiosa, no todas las religiones son igualmente verdaderas. Hoy, en Camino a la Victoria, responderemos esta pregunta crucial: ¿cómo puedo saber si el cristianismo es la religión correcta? Si tu esposo, esposa, hijos o algún familiar o amigo está cerca, invítalos para que también participen de este fascinante estudio. ¡Empecemos! Nuestros hijos están bajo constante ataque. Día a día son bombardeados con mensajes confusos, valores distorsionados, mentiras disfrazadas. No podemos permitir que el mundo forme a nuestros niños. Esta tarea empieza en casa, asentando un fundamento que los prepare para toda la vida. Con el regalo podrás compartir a los pequeños las verdades del Evangelio de una forma entendible y emocionante. Y cuando las preguntas empiecen a surgir, tendrás una guía para dialogar e instruir. Con una oración de salvación, 12 actividades dinámicas y un diario personal para rellenar, este libro invita a los niños a recibir el regalo más importante de sus vidas. Visita caminoalavictoria.org y solicita ejemplares para tus hijos o para regalar a tus nietos, sobrinos o niños de tu comunidad. El hogar es nuestro primer refugio. Allí protegemos lo que el mundo intenta destruir. Solicita tu ejemplar de El Regalo, el Evangelio para los niños. No hay nada más importante que puedas hacer hoy para el crecimiento de quienes amas. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. ¿Cómo puedo saber si el cristianismo es la religión correcta? ¿Cómo puedo saber que el cristianismo es la religión correcta? De eso vamos a hablar hoy. Algunas personas incluso se irritan con la idea de una religión correcta. Dicen que eso lleva a la intolerancia. Piensan que la religión es una cuestión de opinión, como la mejor temperatura. Si le preguntas a la gente cuál es la temperatura adecuada, algunos dirán 72, algunos dirán 68, algunos dirán 76. Todos tienen una idea diferente, pero hay una diferencia entre preguntar ¿qué temperatura te gusta más? ¿A cuál es la temperatura? Hay una respuesta a eso. Es lo que diga el termómetro. Cuando se trata de religión, la gente quiere decir que es una cuestión de opinión, pero no, esto está más en el ámbito de las matemáticas. 2 por 2, 2 más 2 no es lo que desees que sea. Otras personas dicen que la exclusividad, decir que hay una sola religión, es innecesaria porque después de todo dicen todas las religiones del mundo enseñan básicamente lo mismo. Cualquiera que diga eso nunca ha estudiado las religiones del mundo, porque de hecho no dicen lo mismo. Por eso hay miles de religiones diferentes debido a las diferentes creencias, no por unanimidad de creencias. Y luego, en tercer lugar, algunas personas ven problemático que el cristianismo sea la religión correcta. Dicen, ¿no te das cuenta, Pastor Jeffress, que hay 8,000 millones de personas en la tierra? Solo 2.2 mil millones pueden ser categorizados como cristianos, más por nacionalidad que por decisión personal. Siendo generosos, digamos que hay 2.2 mil millones de personas que son cristianas. Eso significa que hay 5.8 mil millones de personas que están equivocadas. ¿Cómo pueden tantas personas estar equivocadas? Hablaremos de eso en un momento. Y sin embargo, la Biblia es clara. El cristianismo ofrece el único camino verdadero hacia Dios. ¿Cuál es la evidencia de eso? Hoy me gustaría que consideraras 4 pruebas que llevan a la conclusión de que el cristianismo es la religión correcta. En primer lugar, la singularidad de Jesucristo. La singularidad de Jesucristo. Es interesante que pocos historiadores duden de que Jesús existió. Incluso Thomas Paine, un deísta conocido,
creía que aunque la Biblia estaba llena de errores, Paine creía que Jesús era una figura histórica. El problema es que Thomas Paine creía lo que la mayoría de la gente cree hoy en día. Creían que era un buen maestro moral, era una persona religiosa. Fue un gran ejemplo, pero no era mucho más que eso. Y sin embargo, Jesús afirmó mucho más de sí mismo que de ser un buen maestro moral. De hecho, Jesús hizo 4 afirmaciones específicas durante sus 33 años aquí en la tierra. En primer lugar, Jesús afirmó ser Dios. Jesús afirmó ser Dios. Ningún líder religioso, nunca ningún fundador de una religión afirmó ser Dios mismo. Simplemente señalaban a las personas hacia el Dios que creían que era el verdadero Dios. Por ejemplo, Mahoma, el fundador del Islam, dijo: ciertamente yo no soy más que un apóstol humano. Y lo que era cierto de Mahoma también lo era de Moisés, Confucio y el señor Buda. Ellos no afirmaron ser Dios. Ellos afirmaban señalar a las personas hacia Dios. Sin embargo, Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Él afirmó ser el mismo que Dios. ¿Recuerdas en Juan 14 cuando Felipe le suplicó a Jesús que le mostrara a Dios? Jesús respondió diciendo en Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú? Muéstranos el Padre. ¿Lo recuerdas? Después de que Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, pasó por 6 juicios en un corto periodo de tiempo antes de ser ejecutado en viernes. El primer juicio fue ante el sumo sacerdote Caifás. Marcos 14 era en medio de la noche. Caifás estaba cansado. Él dijo: Jesús, vamos al grano. ¿Eres el Hijo del Dios viviente o qué? ¿Y qué dijo Jesús en Marcos 14:62? Él respondió muy claramente: yo soy. ¿Eres el Hijo de Dios? Yo soy, dijo Jesús. Eso disipa la idea común que se populariza en muchos programas de televisión o libros de que Jesús nunca afirmó ser Dios. ¿Has escuchado eso antes? Eso es solo algo que sus seguidores inventaron sobre él después de que murió, para hacer una buena historia aún mejor. No, Jesús dijo: yo soy Dios. Caifás entendió que cuando Jesús dijo: yo soy el sumo sacerdote, Caifás rasgó sus vestiduras. Marcos 14 dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Él no fue a la cruz, no fue crucificado por decir pon la otra mejilla. Nadie se ofendió por eso. Fue crucificado por afirmar ser Dios. En segundo lugar, Jesús afirmó perdonar pecados. Ningún otro líder religioso jamás afirmó tener la capacidad de perdonar a una persona por sus pecados. Por ejemplo, Buda dijo: en realidad no hay seres vivos a los que el señor Buda pueda traer la salvación. Pero Jesús afirmó que tenía esa autoridad. Él afirmó tener la capacidad de perdonar pecados. ¿Recuerdas cuando los discípulos trajeron al hombre paralítico a Jesús para que lo sanara? Marcos 2:5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Eso enfureció a los líderes religiosos y preguntaron: ¿por qué habla este hombre de esta manera? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús enseñó consistentemente que su propósito principal al dejar el cielo y venir al mundo era proporcionar un camino para el perdón de los pecados. En Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús afirmó ser Dios. Él afirmó perdonar pecados. En tercer lugar, afirmó conquistar la muerte. Ningún otro líder religioso afirmó tener el poder de conquistar la muerte, pero Jesús sí lo hizo. De hecho, era central en su enseñanza. En Mateo 16, versículo 21, Mateo escribe: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. De hecho, Jesús enseñó que la señal que probaba que Él era quien decía ser sería su resurrección de entre los muertos.
¿Recuerdan Mateo 12, versículos 38 al 40? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Si hablas de esto, queremos una señal de que realmente eres el Hijo de Dios. Jesús les respondió: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En otras palabras, aquí está la señal que están buscando. Jonás estuvo en el vientre de ese gran pez por 3 noches. Voy a estar en la tumba por 3 días y 3 noches antes de resucitar de entre los muertos. Algunos de ustedes pueden decir: bueno, predicador, eso ciertamente es interpretar mucho de lo que Jesús estaba diciendo. No, incluso sus enemigos entendieron que él afirmaba tener la capacidad de conquistar la muerte. Esa iba a ser la prueba de si él era el Hijo de Dios o no. Y eso explica por qué el sábado, después de que fue crucificado, el viernes, cuando su cuerpo fue colocado en la tumba, los líderes religiosos fueron a Poncio Pilato con una solicitud para mantener la tumba asegurada. Mantén a Jesús en esa tumba, cueste lo que cueste. Mateo lo dijo de esta manera en Mateo 27, comenzando con el versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, ese sábado después de la crucifixión, el viernes, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, el procurador romano, y le dijeron diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, Pilato manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Pilato accedió. Se dio cuenta de qué tremendo error sería si permitía que ese cuerpo fuera robado. Y luego sus discípulos iban a andar diciendo: vean, hizo lo que dijo que haría. Así que Pilato les dio a los líderes religiosos una unidad de guardia romana de 16 hombres para mantener segura esa tumba. Ahora, si crees que Jesús realmente resucitó de entre los muertos o no, es un tema para otro sermón. Hay amplia evidencia, mucha de ella, de que Jesús resucitó de los muertos al 3er día. ¿Sabes cuál es la mayor prueba? Nadie ha encontrado el cuerpo de Jesús en 2000 años. Y con esto quiero decir que Él no murió secretamente, Él murió públicamente, no fue enterrado en un lugar no revelado. Todo el mundo sabía dónde estaba, y sin embargo Jesús resucitó de entre los muertos. Esa tumba estaba vacía la mañana del domingo de Pascua. El hecho es que si los romanos hubieran sabido dónde estaba ese cuerpo, si los líderes judíos hubieran sabido dónde estaba, lo habrían buscado, lo habrían paseado por las calles de Jerusalén y el cristianismo habría muerto desde su inicio. Pero ¿sabes por qué no han encontrado el cuerpo? No está ahí. Él ha resucitado de entre los muertos tal como prometió que lo haría. Pero incluso si no crees eso, el punto es que Jesús sigue siendo el único líder, el único fundador de una religión que afirmó tener la capacidad de conquistar la muerte. Eso es lo que hace al cristianismo único. Y en cuarto lugar, Jesús afirmó que volvería para juzgar al mundo. Ningún otro líder religioso hizo la afirmación de que volvería después de la muerte aquí para juzgar al mundo. Eso es lo que Jesús enseñó en Mateo 25 en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, algunos líderes religiosos enseñan que su aceptación o rechazo por parte de Dios depende de su rechazo o aceptación por parte de Dios en el que creen. Pero Jesús es el único fundador de una religión que dijo que el destino eterno de una persona dependía de lo que la gente haga respecto a él. Jesús dijo: ya sea que vayas al cielo o al infierno, será juzgado por lo que hagas conmigo.
¿Aceptas mis afirmaciones o no? En Juan 3, versículos 17 y 18, Jesús dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese versículo confunde a la gente. Oh, Jesús no juzga. No, Jesús sí juzga, pero no nos juzga cuando estamos muertos, después de que estamos muertos, para decir, oh, fue una buena persona o una mala persona. Todos ya hemos sido juzgados. Fuimos juzgados como culpables ante Dios porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ese juicio ya pasó. La razón por la que Jesús vino a la tierra la primera vez fue para ofrecer salvación de ese juicio, para ofrecer la salvación, el perdón de los pecados. El versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 8, 24 Jesús dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, eso nos lleva a la segunda cosa que fundamentalmente distingue al cristianismo: la enseñanza de Jesús. Ahora, si Jesús, me sigues en esto, si Jesús tiene razón acerca de quién es Él, significa que será mejor entonces prestarle atención acerca de todo. Porque si está diciendo la verdad acerca de su identidad, entonces todo lo demás de lo que habla también es verdad. Entonces, ¿qué tenía que decir Jesús sobre esta idea de exclusividad? ¿Jesús creía eso? ¿Hay muchas maneras de llegar al cielo? ¿Creía Jesús que todas las religiones del mundo son como diferentes caminos que llevan a la misma montaña y verdad? O como algunos dicen, las diferentes religiones son como caudales que desembocan en el mismo río y conducen a la verdad. ¿Qué dijo Jesús sobre la exclusividad, sobre que hay un solo camino al cielo? Bueno, en primer lugar, Jesús enseñó que hay dos posibles destinos eternos para las personas. Hay dos destinos posibles, no uno. No todos van al mismo lugar cuando mueren. No todos irán al cielo. Tal como Jesús dijo en Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús enseñó que hay tanto un cielo como un infierno. Si te enojas al escucharme hablar sobre el infierno, no dirijas tu enojo hacia mí. Envíale una carta a Jesús sobre eso. Él es quien habló sobre el infierno. De hecho, Jesús habló más sobre el infierno cuando estuvo en la tierra que sobre el cielo. Jesús enseñó que hay dos destinos posibles, no uno. En segundo lugar, Jesús dijo: esto te sorprenderá, la mayoría de la humanidad pasará la eternidad en el infierno. Jesús dijo que solo hay dos caminos. Uno lleva al cielo, otro lleva al infierno. Y más personas están en el camino al infierno que en el camino al cielo. ¿Dónde dice eso? Un lugar es Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De nuevo preguntan: ¿cómo pueden tantos miles de millones estar equivocados en religión? Es preocupante que la mayoría vaya hacia la destrucción eterna. Pero Jesús dijo: así es exactamente como va a ser. El camino al cielo es un camino estrecho. Pocos son los que la encontrarán. Mateo 7, versículos 21 al 23. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús dijo que hay dos destinos posibles. Hay más personas que se dirigen hacia el destino equivocado que hacia el correcto. En tercer lugar, Jesús ofrece el camino exclusivo al cielo. Jesús no vino a señalarnos el camino. El camino al cielo no es a través de creer en las cosas correctas o en un credo. No es a través de rituales religiosos como el bautismo. No se trata de intentar ser una buena persona. Jesús no vino a señalarnos el camino. En Juan 14, 6, Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús enseñó que nuestro destino eterno depende de lo que hagamos con Jesús. ¿Confiamos en Él para que sea quien nos perdone nuestros pecados o lo rechazamos? En Juan 5:24 Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No creo que sea una coincidencia que Jesús haya elegido dar su mayor explicación de cómo convertirse en cristiano. Él eligió dar esa proclamación y explicación no a un ateo endurecido, sino a un hombre religioso devoto llamado Nicodemo. ¿Recuerdas en el capítulo 3 de Juan la historia de Nicodemo? Él dijo que creía en Dios. Él adoraba a Dios. Era miembro del Sanedrín, el consejo gobernante de los judíos. Él trató de seguir la ley mosaica lo mejor que pudo, pero aún no estaba seguro de su destino eterno. Él sabía que eso no era suficiente. Y Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo espiritualmente si quieres ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía lo que eso significaba. Y en Juan 3, 14 al 16, Jesús dijo: Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, eso significa confiar en, aferrarse a, depender completamente de todo aquel que cree en Él, no perecerá, sino que tendrá vida eterna. ¿No hay muchos caminos hacia Dios? Hay un solo camino hacia Dios. Algunas personas argumentan que, eso debe ser suficiente para proporcionar salvación a todos. Cuando Jesús murió en la cruz, perdonó a todos sus pecados. Pero escucha lo que dijo Jesús. Sí, murió en la cruz. Él ofrece la salvación a todos, pero solo la reciben aquellos que creen. Tiene que haber un momento en tu vida, damas y caballeros, cuando llegas al punto en tu vida en que te arrodillas ante un Dios santo y dices: Dios, sé que he pecado. Sé que merezco tu castigo, sé que no puedo salvarme a mí mismo, pero creo con todo mi corazón que enviaste a Jesús para morir por mí, y hoy confío en Él para mi salvación. Y la Biblia dice que cuando dices eso y lo dices de todo corazón, se te da el regalo de la vida eterna. Esa es la enseñanza de Jesús. Pero sabes, Jesús no es el único que enseñó que solo hay un camino al cielo. Considera esa enseñanza de todo el Nuevo Testamento. A lo largo del Nuevo Testamento, los escritores afirmaron que la salvación es solo a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace diferente al cristianismo? Considera la singularidad de Jesucristo. En segundo lugar, la enseñanza de Jesucristo. En tercer lugar, la enseñanza del Nuevo Testamento. Y finalmente, el cristianismo ofrece la solución única al dilema del hombre. ¿Cuál es la diferencia? Todo tiene que ver con la gracia. Todas las demás religiones se tratan de obras. Solo el cristianismo dice que la solución a nuestro dilema es la gracia. Porque por gracia, dijo Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hace años hubo una conferencia sobre religiones del mundo en Gran Bretaña, y los académicos estaban debatiendo qué era lo singular del cristianismo en comparación con otras religiones. Y en medio de un acalorado debate, C.S. Lewis llegó. Entró en la sala y él dijo: ¿qué es todo este alboroto? Dijeron: estamos tratando de decidir qué es lo que hace al cristianismo singular. Lewis sonrió y dijo: eso es fácil, es la gracia. Todo lo que necesitamos ha sido hecho por Jesucristo. Por eso dijo: tetelestai, estando en la cruz. Consumado es, está hecho, pagado por completo, y quizás eso merece sin lugar a dudas un aplauso. Y eso es lo que hace al cristianismo diferente. El cristianismo ofrece la solución única al dilema del hombre. Es el dilema del que Job habló por primera vez en Job 9:2, cuando dijo: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿No es esa la pregunta fundamental? Todos vamos a morir.
¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos en una relación correcta con nuestro Creador? ¿Cómo puede una persona estar en lo correcto ante Dios? Todas las demás religiones del mundo dicen que es a través de las obras. Solamente el cristianismo dice que es solo por gracia. Casi todas las religiones reconocen que la humanidad enfrenta un grave problema. Sin embargo, solo el cristianismo ofrece la verdadera solución: confiar plenamente en Jesucristo para la salvación. Queremos conocerte y orar por ti. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Tu Camino a la Victoria. Nos encantaría recibir tus peticiones de oración, responder a tus preguntas y escuchar tus testimonios sobre cómo este programa ha bendecido tu vida. No te vayas. En un momento regresaré para contarte lo que veremos en el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Jesús proclamó con absoluta claridad que Él es Dios y que el único camino a la vida eterna es a través de Él. Estas declaraciones están registradas en las Escrituras, pero surgen algunas preguntas inquietantes. ¿Cómo puedo saber si la Biblia es verdadera? ¿Qué hace diferente a la Biblia de otros libros religiosos que también afirman declarar la verdad? Eso lo abordaremos en el siguiente episodio. Recuerda que estamos aquí para atravesar la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. La Biblia no fue escrita por un solo hombre, fue escrita por más de 40 autores a lo largo de un periodo de 1500 años. Fue escrita en lugares geográficos a 2000 millas de distancia, desde Babilonia hasta Jerusalén y Roma. Aquellos que escribieron la Biblia provenían de diversos orígenes, como reyes, pastores de ovejas y doctores. No te pierdas el próximo episodio. El Dr. Jeffress responderá a la pregunta: ¿cómo puedo saber si la Biblia es verdadera? Te esperamos aquí, en Camino a la Victoria.